Hola, bienvenido. Vamos a discutir, y digo discutir y no resolver, ahora veremos por qué, alrededor del problema este que tenemos en pantalla. Este problema apareció en un examen de oposiciones de la Comunidad Valenciana en el año 2006 y digo discutir porque cuando lo he resuelto, pues la solución me parece abierta en el sentido de que no me parece factible encontrar a mano una solución para este problema. Si es verdad que la solución, como vamos a ver después, pues se podría programar. Yo pienso que el problema está bien resuelto y me plantea la duda de si en este ejercicio se buscaba una solución cerrada, que es a lo que estaríamos acostumbrados cuando estamos haciendo un ejercicio de un examen, o se buscaba más una estrategia de razonamiento, evaluar cómo era el opositor capaz de razonar en un problema que realmente yo pienso que a mano tal cual está planteado no se puede resolver. Entonces, voy a contaros cuál es mi solución y os pido por favor que todo lo que tengáis que comentar sobre lo que vamos a plantear aquí, pues con toda la confianza del mundo, si tenéis alguna pista, a lo mejor soy yo el que no ha sabido resolverlo y hay una solución concreta. Entonces vamos a discutir un poco, voy a plantearos mi estrategia, mi solución, vamos a llegar a un punto, después la vamos a comprobar con un caso particular y ya vosotros me contáis qué pensáis en los comentarios. Entonces vamos a empezar. Es verdad que el enunciado es súper sencillo, pertenece al bloque, digamos, de geometría, una geometría clásica, una geometría espacial euclídea. Consideramos un tetraedro de vértices ABCD y si el punto E recorre la arista AB, cuando el ángulo CED es máximo. Una estrategia relativamente sencilla a seguir es situar el tetraedro en un sistema de referencia. Nosotros vamos a estudiar o vamos a trabajar o estamos buscando estudiar cuándo cierto ángulo es máximo. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos con ángulos, sí tenemos que respetar que el sistema de referencia sea ortogonal y lo que sí vamos a poder hacer es simplificar nuestro tetraedro de cierta manera porque nosotros sabemos que las longitudes de los vectores cuando nosotros estamos estudiando ángulos no influyen, sino que lo que influye es la dirección que marcan. Entonces, eso es lo mismo que va a pasar en nuestro tetraedro. En nuestro tetraedro, digamos que la longitud absoluta de las aristas de nuestro tetraedro no va a ser lo que determine el ángulo que formen estos dos segmentos, sino que la relación entre esas longitudes va a ser lo que va a marcar la dirección de estos dos segmentos y es lo que va a determinar el ángulo. Entonces, vamos ya a ir concretando. Vamos a quedarnos con un sistema de referencia cartesiano. Tenemos X y Z y vamos a situar nuestro primer vértice en el origen. El A va a ser el 0, 0, 0. El segundo vértice, el B, lo podemos situar en el 1, 0, 0 sin pérdida de generalidad. Esto es justo lo que os estaba diciendo, de que, por semejanza, cualquier tetraedro en el espacio, podemos encontrarle un tetraedro semejante que tenga el segmento AB de longitud 1. El ángulo objetivo no va a depender de eso, porque hemos dicho que en figuras semejantes los ángulos se mantienen. Por lo tanto, tenemos clarísimo que el punto B lo podemos situar en el 1, 0, 0, que es la forma más sencilla de situar nuestra primera arista. El tercer punto lo vamos a situar en el plano OXY. Es decir, que va a quedar sin altura, pero puede estar en cualquier posición de este plano. Es decir, que vamos a tener, por ejemplo, A, B, 0, donde A y B puede ser cualquier número real, positivo o negativo. Y aquí la componente B tiene que ser distinta de 0, cualquier número real, pero no nula, porque si la situamos sobre el eje de las X, pues entonces no tendríamos un tetraedro y el problema no tendría sentido. Si C lo metemos sobre ese eje, no tendríamos esa segunda dimensión que necesitamos para crear la primera cara de nuestro tetraedro.
Ahora, de la misma manera, pues la posición más sencilla para el cuarto vértice sería una posición espacial, ya si estamos obligados a salir al espacio. Por lo tanto, D va a tener alfa, coordenadas alfa, beta, gamma. Obligatoriamente, gamma tiene que ser distinta de 0 por la misma razón, porque si nos quedáramos en el plano, pues no tendríamos la tercera dimensión necesaria para generar el tetraedro. Alfa, beta, gamma, números reales, y ya tenemos los 4 vértices de nuestro tetraedro sin pérdida de generalidad y situados en un sistema de referencia de la forma más sencilla posible. Ahora tenemos que marcar el punto E sobre la arista AB. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, el rojo. Ese sería nuestro punto E, y el ángulo objetivo va a ser el que determinan esos dos segmentos de recta. Ese ángulo de ahí que vamos a llamar omega. Este punto sería el punto E. El punto E va a tener coordenadas x, 0, 0. Y además x entre 0 y 1, porque se mueve entre el punto A y el punto B. Ahora, el ángulo W también es muy sencillo de determinar, porque nosotros sabemos que el coseno de omega va a ser el producto escalar entre los vectores ED y EC, ED por EC, partido el producto de los módulos por EC. Entonces, fijaros cómo hemos formulado el problema de forma bastante sencilla. Digamos que hasta aquí todo marcha bastante bien. Ahora el objetivo sería optimizar el ángulo, hacer omega lo mayor posible. Y nosotros sabemos que el ángulo sería el arcocoseno de este numerillo de aquí. Este numerillo de aquí lo vamos a poder determinar pues calculando los vectores, su producto escalar y su módulo. Entonces vamos a empezar calculando ED y EC. ED sería D menos E, alfa menos X, beta gamma, y EC sería C menos E, A menos X, B y 0. De aquí podemos sacar que el módulo de ED sería raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, más gamma cuadrado, y el módulo de EC sería igual, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, y vamos a calcular también el producto escalar, ED por EC, que sería el producto componente a componente, y sumamos. Sería alfa menos X por A menos X, más beta por B, más gamma por 0, que no es nada. Entonces, nos podemos venir aquí y decir que omega sería el arco coseno de esta expresión de aquí. Ya sustituimos alfa menos X por A menos X más beta B partido el producto de esas raíces que son las correspondientes, las expresiones correspondientes a los módulos de los dos vectores, por A menos X cuadrado más B cuadrado. Y digamos que ahora el objetivo es estudiar cuándo este omega es máximo. Sabemos que determinar o estudiar los extremos relativos, los máximos y los mínimos de una función, consiste en derivar la función, igualar a 0, esos son los candidatos extremos relativos, y comprobar que realmente se tratan de eso, de un extremo relativo, un punto que optimice la función. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si nos ponemos a derivar esta función de aquí, podemos perder la cabeza. Entonces vamos a simplificar un poco la notación. Vamos a llamar f al numerador de esta expresión, alfa menos x, a menos x más b beta, g a lo que hay dentro de esta raíz cuadrada, alfa menos x cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado, y h, por ejemplo, a lo que hay dentro de la otra raíz. Por lo tanto, si nosotros modificamos esa notación, nuestro omega sería el arco coseno de f partido raíz de g por raíz de h. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar derivar esta expresión de aquí. Derivamos como si fuera una función implícita, vamos a derivar en función de x, tener en cuenta que aunque tengamos aquí tantísimas variables, el único dato desconocido es la x, porque A, B, alfa, beta y gamma
son datos conocidos que determinan los vértices de nuestro tetraedro en función de una arista de longitud 1, ¿eh? Entonces, pues vamos a intentar derivar esta función de forma implícita y después sustituimos por lo correspondiente deshaciendo estos cambios de variable o utilizando estas funciones. Entonces nosotros sabemos que la derivada del arcocoseno es la raíz de 1 menos el cuadrado del argumento por la derivada de la función f partido raíz de g raíz de h negativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular esta derivada, la derivada de este cociente, raíz de g raíz de h, por aquí aparte. Pues tendremos que esto sería derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, esto es un h, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, que es un producto, derivada del primero, 1 partido 2 raíz de g' en el numerador, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Partido el de abajo al cuadrado, es decir, por g por h, partido g por h. Vamos a simplificar esta expresión. Nosotros aquí podemos multiplicar numerador y denominador por 2 raíz de g raíz de h, que sería como el mínimo común múltiplo, 2 raíz de g raíz de h, y así vamos a quitarnos estos denominadores y tener esta expresión algebraica expresada en forma de una única fracción. Entonces, si multiplico todo por 2 raíz de g raíz de h, tengo 2f' menos 2 raíz de g se va, se nos quedaría fg', raíz de h por raíz de h es h, pues fg'h menos f, raíz de g por raíz de g, y 2 raíz de h se va y se nos queda h'. Y en el denominador, pues 2gh raíz de g raíz de h. Tendríamos esta derivada más o menos simplificada. Vamos a simplificar también este denominador de aquí. Tendríamos raíz de 1 menos f raíz de g raíz de h cuadrado. Vamos a ponerlo con un poquillo de mejor letra. F raíz de g raíz de h. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos a hacer el cuadrado. 1 menos f cuadrado gh. Vamos a restar. Tendríamos gh menos f cuadrado, gh, raíz, y hacemos raíz de numerador y raíz de denominador, porque fijaros, al dividir este cociente entre este cociente, esta raíz de gh y esta raíz de gh se nos van. Por lo tanto, aquí se nos va a quedar. Cuidado con el signo, ponemos el menos, sería esto cambiado de signo, menos 2f'gh más fg'h más fgh'. Partido, este g, raíz de g y raíz de h se van con este raíz de g, raíz de h. 2gh por esta cosa de aquí. 2gh raíz de gh menos f cuadrado. Lo tenemos, raíz de gh menos f cuadrado. Muy bien, esta es nuestra derivada y esta cosa de aquí es lo que justifica este igual. Entonces lo remarcamos por aquí como un poco un paréntesis y podemos seguir. Vale, tenemos nuestra derivada aquí. Nosotros sabemos que el máximo o mínimo de la función estará donde la derivada se anule. La derivada vale 0 en un cociente cuando el numerador vale 0. Es decir, cuando menos 2f'gh, estoy copiándolo ya directamente de aquí, cambio de signo, más fg'h más fgh' vale 0. Entonces el objetivo es resolver esta expresión de aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es bajarnos nuestros cambios de variable que tenemos por aquí y ver cómo quedaría esa expresión para sustituir el fgh y sus derivadas. F' se nos quedaría derivada del primero menos
por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo. El segundo también tiene derivada menos 1, por lo tanto menos alfa menos x, y la derivada de una constante es 0. G', pues 2 por alfa menos x, la derivada de lo de dentro menos 1, le cambio el signo. Esto es constante, derivada a 0. Y h', pues igual 2a menos x, derivada de lo de dentro menos 1, pues lo tenemos. Entonces, fijaros, y aquí es donde ya llegan los problemas. Llegan los problemas en el sentido de que si nosotros vamos a sustituir aquí, esto no se puede resolver a mano, no se puede resolver a mano. Fijar que tenemos f' por g por h. F', que se nos quedaría una cosilla así como menos a menos alfa más x más 2x por g por h. Fijaros, g por h tienen dos identidades notables, dos polinomios de grado 2 que multiplicados son un polinomio de grado 4. Ese polinomio de grado 4 por este es un polinomio de grado 5. Y además, al multiplicar por g por h, tenemos 3 sumandos por 2 sumandos, que nos salen, bueno, 3 sumandos aquí se convierten en 5 sumandos, porque la identidad notable al desarrollarla son 3 sumandos. 3 y 2, 5, y aquí tenemos 3 y 1, 4. 5 por 4, 20 sumandos. 20 sumandos de aquí. Y 3 sumandos de aquí son 20 por 3, 60 sumandos. 60 sumandos al hacer esto primero y después todo el desarrollo. Es decir, que esto a mano no se puede resolver. Entonces, pues dejaríamos, yo creo que obviamente esto sería para programarlo en el Matemática, en el Maple, en algún programa de lenguaje simbólico, donde nosotros, los inputs serían las coordenadas del tetraedro y nos resolvería el valor de la x que cumpla esta ecuación de aquí. Pero a mano no se puede resolver. Entonces, ¿cuál sería la solución? Pues la solución sería el x que verifique esta ecuación. Obviamente esto siempre te deja la mosca detrás de la oreja, entonces yo seguí un poco para adelante, pensando en ¿qué pasa aquí? ¿Puedo yo intentar simplificar esta expresión? Voy a copiármela y vamos a ver lo que se puede hacer. Podemos simplificar un poquillo esta expresión, porque yo aquí pues me doy cuenta que tengo f factor común con un f' y aquí un gh, un g'h, gh'. ¿Qué pasaría si yo intentara resolver esto como una ecuación diferencial? Yo tendría aquí 2f' igual a f, saco valor absoluto, factor común, g'h más gh'. Pues la f me la traigo a este lado y el gh a la derecha, g'h más gh'. GH, fijar que en los dos lados tenéis un logaritmo, la derivada de un logaritmo, puesto que aquí arriba está la derivada de lo de abajo y aquí también, derivada del primero por el segundo sin derivar más primero sin derivar por derivada del segundo. Por lo tanto, si yo calculo la primitiva en ambos lados, tengo el logaritmo de f igual logaritmo de gh más cierta constante. Vamos a ponerle c. ¿Se puede esto simplificar? Pues subo el 2 al exponente, f cuadrado, el logaritmo lo paso restando, gh igual a constante, logaritmo f cuadrado, gh igual constante. Hago una exponencial en ambos lados y tendría que f cuadrado gh sería e elevado a c, que sigue siendo constante. Entonces, por formalismo, cambio esta constante para que no sea la misma, obviamente, y se me quedaría esta cosilla de aquí. Pero es que fijaros que este cociente es justo lo que tenemos aquí cuando estábamos haciendo el arcocoseno. Esto se nos quedaría, según lo que estamos diciendo, la raíz de c. Entonces, en realidad, lo que está marcando esta primitiva, lo que está haciendo esta primitiva, no es resolvernos el problema, sino decirnos cuál sería ese ángulo óptimo. Por lo tanto, no hemos llegado tampoco a nada. No llegamos a nada y nos tenemos que quedar, digamos, con esta solución de aquí. El x que verifique la solución sería el x que verifique esta ecuación siendo fgh, f', g', h'. Y esto sería una solución a programar. Claro, ¿cómo sabemos si esta solución está bien o está mal? Pues o bien la programamos o podemos comprobar con un caso particular que obviamente podría ser casualidad que la solución fuera correcta, pero nos dejaría un poco más tranquilos. Y el caso particular sería el estar trabajando con un
tetraedro regular. Con un tetraedro regular nosotros sí podemos resolver el problema, porque si nosotros aquí tuviéramos un tetraedro regular, nosotros sabemos que todas las caras estarían formadas por triángulos equiláteros y todos los ángulos interiores de cada cara son de 60 grados. Por lo tanto, nuestro tetraedro aquí tendría longitud, todas las caras longitud 1, y si nosotros situáramos nuestro tetraedro exactamente igual en el sistema de referencia que hemos hecho en el caso general, podríamos calcular explícitamente los valores de AB, alfa, beta, gamma, y tendríamos todos los números para poder hacer todas las cuentas y ver cuál sería la solución del problema. Por lo tanto, vamos a hacerlo. Si nosotros situamos el A en el 0, 0, 0, el B en el 1, 0, 0, el C, hemos dicho, vamos a construir esto como lo hemos hecho al principio del vídeo. Tenemos el A, tenemos el B. Ahora el C va a ser justo un triángulo equilátero. El C va a estar aquí, por lo tanto la altura va a caer justo sobre la mitad, la componente de la X va a ser un medio y la componente de la Y va a ser la altura de un triángulo equilátero de lado 1. Entonces nosotros eso lo sabemos calcular. La altura, podríamos perfectamente aplicar teorema de Pitágoras, por lo tanto, x cuadrado más un medio al cuadrado igual 1 al cuadrado, x cuadrado igual, lo hago rapidísimo, 1 menos un cuarto, 3 cuartos, raíz de 3 partido 2. Y 0. Ahora el vértice D caerá por aquí, donde, fijaros que como tiene que caer por simetría, donde se cortan todas las alturas de este triángulo equilátero de la base, nosotros tenemos que, al cortarse las alturas en este punto, la altura, digamos que bisecciona, al ser un triángulo equilátero, bisecciona el lado opuesto por la mitad y este ángulo también por la mitad. Por lo tanto, aquí tendremos 30 grados. Y esto de aquí sabemos que vale un medio. Entonces, en este triángulo podemos hacer trigonometría. Tendríamos un medio ahí, 30 grados aquí. Y podríamos aplicar la tangente para calcular este lado, que va a ser justo la componente de la Y. Obviamente, la componente de la X va a ser un medio otra vez. La componente de la Y de este vértice D. Entonces vamos a calcular eso aplicando tangente, como digo. Tangente de 30 sería x partido un medio, por lo tanto x vale un medio por tangente de 30. Y la tangente de 30 sabemos que es raíz de 3 partido 3, por lo tanto raíz de 3 partido 6. ¿Cómo calculamos ahora la componente z? Pues nosotros aquí vamos a tener un triángulo donde ahora un triángulo rectángulo, donde esta base de aquí es justo lo que acabamos de calcular, raíz de 3 partido 6. Este lado de aquí es justo la altura de la cara, la altura del triángulo equilátero, que es raíz de 3 partido 2. Y esto de aquí es la altura de la pirámide, de nuestro tetraedro, por lo tanto, teorema de Pitágoras. X cuadrado, podemos despejar ya directamente, hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, y se nos queda 3 cuartos menos 3, 6 por 6, 36. Multiplicamos por 9, 9 por 4 son 36, 9 por 3, 27, menos 3, 24, partido 36, que sale 2 tercios. Por lo tanto, raíz de, vamos a racionalizar, porque ya sería esto raíz de 2 partido 3, pues racionalizamos raíz de 6 partido 3. Tenemos, por lo tanto, los 4 vértices del tetraedro, en caso de que fuera un tetraedro regular. Y esto sí que es verdad que son cálculos muy sencillos y de un nivel muy básico. Por lo tanto, una vez que tenemos nuestro tetraedro, lo que vamos a hacer es, nuestro E es x00, 0, porque este sí que es la incógnita, ahí no sabemos nada de él. Vamos a calcular esto que nos ha salido aquí, los valores que tiene que tomar, la F, la G, la H, y vamos a resolver ese problema de optimización para este caso particular. Entonces, nosotros tenemos alfa, esto sería alfa, beta, gamma, y esto AB.
Podríamos hacer desde el principio todo el razonamiento, pero vamos a aprovechar el trabajo que ya tenemos hecho. Entonces, el A y el alfa valen 1/2 y aquí el 1/2. Y ahora el derivar sí vamos a derivar de nuevo porque parece más sencillo derivar que sustituir, Y aquí tenemos b por beta sería raíz de 3 partido 2 por raíz de 3 partido 6, por lo tanto 3 partido 12. Esto es un 3 partido 12, que es un 1 partido 4. Aquí, beta cuadrado más gamma cuadrado, beta cuadrado más gamma cuadrado es la suma de estos dos, raíz de 3 partido 6 al cuadrado más raíz de 6 partido 3 cuadrado, esto es un 3 partido 36 más 6 partido 9, vamos a multiplicar por 4, 6 por 4, 24 y 3, 27, partido 36, simplificamos, eso son 3 cuartos, por lo tanto esto vale 3 cuartos. Y ahora el b cuadrado, este de aquí, pues 3 partido 4. Raíz de 3 partido 2 al cuadrado, 3 partido 4. Bien, vamos a quitar estas cuentas y vamos a derivar muy rápido. Aquí, si os dais cuenta, esto es un cuadrado, que también lo podemos simplificar. Eso es un cuadrado más un cuarto y derivamos. Entonces la derivada pues sería 2, 1/2 menos x elevado a 1 por menos 1. La constante, la derivada vale 0. Aquí, pues fijaros que es la misma derivada porque es la misma expresión, 1/2 menos x, y el h' también la misma, 1/2 menos x. Fijaros en lo que está pasando aquí. Tenemos que g es igual a h y que f' es igual a g' igual a h'. Entonces podemos simplificar en este caso particular esta expresión de aquí. Vamos a cambiar la g por h y vamos a cambiar, por ejemplo, el g' por un f' y el h' por un f'. Vamos a hacer ese cambio y ese cambio. Vamos a copiar esto, que lo tengamos un poco más a mano, que no tengamos que estar con la pantalla para arriba y para abajo, y vamos a hacer el cambio. Tenemos menos 2, el f' se queda como está, el g se cambia por un h por h cuadrado, más el f se queda como está, el g' por un f', y el h se queda como está, más el f tal cual, el g se cambia por un h y el h' por un f', igual 0. Bien, entonces ahora fijaros que tenemos esto de aquí y esto de aquí igual. Y ahora f' y h factor común, f' y h factor común. Se nos queda aquí un h y aquí se nos queda, hemos dicho f' y h factor común, una f. Menos factor común, pues menos f, igual 0. Hemos sacado el menos factor común, si saco el menos factor común aquí se me tiene que quedar un menos. Y si no, pues dejáis esto positivo y aquí se quedaría un menos h más f, que quizás sea una forma más natural de sacar ese factor común. Cada uno como quiera. Pues fijaros que facilísimo esta solución ahora, porque esto me dice que o bien f' vale 0, que o bien h vale 0, o bien h igual f. Pues vamos a estudiar estos tres casos. F' vale 0. Si f' vale 0, tiene que pasar que esta cosa de aquí valga 0, el menos 2. Esta cosa de aquí tiene que valer 0. Y esto vale 0 cuando x vale 1/2. Esto es doble implicación, Entonces, bien, primera solución. H vale 0. Pues vamos al h. Tenemos el h aquí. H vale 0. Pero esto no puede pasar. No puede pasar porque esto valdría 0 si 1/2 menos x al cuadrado fuera menos 3/4. Un cuadrado nunca puede ser negativo, por lo tanto esto no tiene solución. Y nos quedaría por ver, pues, el h igual f. H igual f tendría que pasar que h, que lo tenemos aquí copiado, sea igual a f. Y f lo tenemos aquí. Pero esto tampoco puede pasar, porque aquí tenemos dos elementos positivos o nulos que se pueden cancelar, por lo tanto tendría que pasar que 3/4 fuera igual a 1/4, lo cual tampoco tiene sentido. Entonces nuestro único candidato es el x igual a 1/2.
La solución sería x igual 1/2, que es la solución lógica y ahora lo vamos a discutir también. Pero primero tendríamos que estudiar, comprobar que esto realmente se trata de un máximo, para el ángulo, para omega. Entonces nosotros sabemos que el dominio de la x es un valor, la x se mueve un valor entre 0 y 1, porque está en la arista AB, ya lo hemos estimado al principio, lo hemos acotado al principio, y en el 1/2 pues la derivada se anula. Vamos a ver el omega prima, qué signo tiene en cada uno de los dos extremos. Entonces cogeríamos, por ejemplo, el 1/4 y el 3/4 y sustituiríamos en la derivada. Pero mucho cuidado, no en esta de aquí, sino en la derivada original, en la que tiene un cociente, ¿eh? Mucho cuidado, en esa de aquí. Entonces, la vamos a copiar, nos la bajamos, vamos a simplificar un poquillo esta expresión, vamos a apañarnos esto un poco. Vamos a hacer el mismo tipo de sustitución. Nosotros sabemos que este numerador se nos queda esta expresión de aquí. Y vamos a simplificar aquí abajo. Hemos dicho que G y H eran iguales. G y H eran iguales, lo tenemos aquí. Por lo tanto, podemos poner h cuadrado, 2h cuadrado, raíz h cuadrado menos f cuadrado. Pero fijaros lo que está pasando, h cuadrado es siempre positivo, de la raíz tomamos siempre la parte positiva, obviamente la constante no influye, por lo tanto el signo del omega prima, el signo de la derivada del ángulo, va a coincidir con el signo del numerador. Entonces vamos a analizar un poco cómo es este signo o cómo es este numerador. El f' lo tenemos aquí arriba, el f' lo tenemos aquí, menos 2, que lo podemos simplificar, sería menos 1 más 2x, eso sería el f'. El h lo tenemos por aquí, fijaros que es un cuadrado más un número positivo, por lo tanto el h siempre es positivo, por lo tanto no influye en el signo, y luego teníamos f menos h. F menos h, al hacer la cuenta, al hacer f menos h, es como si pasáramos el 3/4 aquí a la derecha y tendríamos 1/4 menos 3/4, que sería menos 2/4 menos 1/2. Entonces, esta expresión del numerador se nos quedaría realmente lo que influye en el signo sería el f' por menos 1/2. Entonces, en realidad, nos va a interesar aquí multiplicar por menos 1/2. Entonces, eso se nos cancela y se nos está quedando 1/2 menos x. Esta expresión es la que determina el signo de la derivada del ángulo. Por lo tanto, si yo sustituyo 1/4, se me queda positivo, y si sustituyo 3/4, se me queda negativo. Esto me permite determinar la monotonía del ángulo en un entorno del 1/2. Es decir, a la izquierda del 1/2 es creciente, a la derecha del 1/2 es decreciente, por lo tanto x igual a 1/2 se trata de un máximo relativo para omega. Y esto es un resultado, digamos, intuitivo. ¿Por qué? ¿Por qué es intuitivo? Imaginaros que tenemos un ángulo dentro de un plano. Vamos a meter eso en un plano. Entonces, ahí tenemos un ángulo concreto, el que sea. Ahora, sobre la perpendicular de ese plano, yo creo la tercera dimensión. Y lo que voy a hacer es mover este punto, que este punto sería la proyección de cada uno de esos puntos sobre esa recta que determina la tercera dimensión. Si yo ahora hago que ese punto se mueva hacia cualquiera de los dos lados, yo intuyo, yéndome a un caso extremo, que sería al punto de fuga en menos infinito o en más infinito, que esos ángulos que se determinan ahí, en cualquiera de los casos,
van a ser más pequeños. Y esto es muy intuitivo cuando nosotros hacemos que ese punto se fugue en más infinito o en menos infinito, porque está infinitamente lejos. Digamos que somos capaces de imaginar que ese ángulo se va haciendo cada vez más pequeño. Por lo tanto, intuimos que el caso original, el caso en el que yo me encuentro ese punto en la perpendicular común, pues será el caso en el que el ángulo sea máximo. En un tetraedro regular, la perpendicular común cae sobre el punto medio de la arista. Por lo tanto, es intuitivo esperar que el valor óptimo sea el x igual 1/2. Aquí, como estamos diciendo, el punto medio es justo el que marca esa perpendicular común de los dos vértices sobre la arista AB. Eso también nos daría razonamientos o argumentos para acotar la posición del punto E sobre la arista AB, ya que podemos intuir que este punto que determina el ángulo máximo se va a encontrar entre los valores que determinen la proyección del vértice C sobre el lado AB y el vértice D sobre el lado AB. Es decir, que ese segmento de ahí será una acotación, los valores A y alfa de, que serían los correspondientes a la proyección de los vértices sobre ese segmento, serían cota superior e inferior de esta X. Unas cotas mejores que la de estar entre 0 y 1. Y ahora aquí os invito a que razonéis un poco cómo acotaríamos este valor de X, ya que obviamente pues D podría estar situado más hacia la parte positiva en el eje de las X que el propio C, es decir, que el valor de alfa podría ser más grande que el valor de A, o el propio valor de alfa podría ser más pequeño que 0, es decir, que podría estar colocado a la parte negativa. Entonces, si razonáis un poco esto, podríamos decir que X debería de encontrarse entre C y D, entre estos dos puntos, la perpendicular va a venir marcada por el que sea más pequeño de los dos, es decir, el mínimo entre A y alfa. Mínimo entre A y alfa. Pero de ese mínimo, entre ese mínimo y el propio punto A, va a ser el máximo de los dos, es decir, va a ser más grande que el máximo entre 0 y el mínimo de esta primera componente. Y de la misma razón, ahora estaríamos quedándonos con el mayor de los dos, que en este caso es el C en el dibujo que estamos representando, entre el máximo de A y alfa, pero en este caso el mínimo entre este máximo y el 1. El 1 que es el valor de B. Y esto, como digo, razonarlo un poco. Intentar, por ejemplo, mover el punto D de forma que su proyección se desplace más allá del punto de la B. Entonces vais a ver que resulta intuitivo que el ángulo más grande va a ser el que marca el propio extremo con el vértice de la B. Por lo que estamos diciendo, porque no podemos llegar más allá en la perpendicular, porque el valor de la X, la E, no se puede acercar más a la perpendicular con respecto a la arista que lo que marcaría el límite de la propia B. Entonces, ¿a qué nos ha llevado toda esta reflexión? Pues nos ha llevado a que somos capaces de acotar de forma lógica el valor de la X, el valor de la posición que tendría que ocupar ese vértice para que el ángulo que nos están pidiendo sea máximo, hemos conseguido dar, digamos, una solución programable, pero una solución programable que tenemos aquí, como ya hemos dicho anteriormente, pero no hemos conseguido cerrar la solución del ejercicio. Por mi parte, esto es todo lo que os tenía que contar. Y ahora, pues como he dicho al principio, sí que os agradezco que cualquier comentario que tengáis, que cualquier puntualización que queráis hacer, pues la escribáis en los comentarios con toda la confianza. Ya digo que este ejercicio yo estoy abierto a que tenga una solución mejor, pero yo no se la encuentro. Entonces, lo dicho, pues ya está. Muchas gracias y estamos en contacto.